Imagínate ser un chico solitario que por azares del destino terminó perdiendo a su padre, por lo que te ves obligado a tomar el papel del hombre de la casa para poder ayudarle a tu madre con lo que se necesitara, esforzándote mucho en tus estudios para poder conseguir un buen trabajo. Sin embargo, eso hizo que te quedaras sin amigos y en una soledad que cada vez se consumía más y más. Cuando de repente una chica llegó a salvarte. Dicha chica hizo que te desahogaras de todo lo que te estabas guardando a lo largo de tu vida. Tú estabas muy feliz de que por fin alguien te comprendiera, por lo que ambos hacen la promesa de que si se vuelven a ver en la universidad, tendrían una cita pero como novios. Pero, desde esa ocasión, no la has vuelto a ver en ningún lado. Pues prácticamente, esta es la premisa de este manga. Antes de comenzar con el resumen del día de hoy, les agradeceré mucho que dejen su like y comentario en la parte de abajo. En verdad me estarían apoyando muchísimo. Aprovecho esta oportunidad para poder mandarles saludos a los primeros 5 comentarios del video pasado. Les mando saludos y un abrazo muy fuerte. Así que dicho esto, comencemos con el resumen. El manga nos cuenta la historia de Itsuki Shishou, un chico que a muy temprana edad había perdido a su padre, por lo que se tuvo que ver obligado a convertirse en el hombre del hogar para poder ayudarle a su madre en todo lo que necesitara, dedicando su vida solo a estudiar para poder conseguir un buen trabajo. Eso había llegado al punto en donde Itsuki no podía reprimir más sus emociones, frustrándose por la vida que tenía. Pero justo en ese momento se encontró con una chica quien llama a su salvadora. Itsuki, al tener confianza, a pesar de que no la conocía de nada, le empieza a contar todo aquello que estaba reprimiendo desde hace tiempo, siendo la primera vez que se desahogaba con alguien. A la chica se le hace algo increíble la determinación que tiene Itsuki para conseguir sus objetivos, pidiéndole que tuviera paciencia, ya que es cuestión de tiempo para que las cosas se le den. El prota lo comprendía, pero no tenía nadie con quien salir en una cita. La waifu lo comprende, pero viendo que ambos aspiran a ir a la misma universidad, estaría muy feliz de que se volvieran a ver, por lo que le propone que hagan una promesa, y es que si se vuelven a encontrar en la universidad tendrán una cita. Desafortunadamente para el prota, desde esa ocasión jamás la volvió a ver. Incluso entró a la preparatoria, quedando enamorado completamente de ella. Dejando eso de lado, el manga nos muestra un salto en el tiempo en donde el prota es despertado por una chica llamada Shion. Este enojado le pide que no entrara a su habitación sin permiso, pero Shion solo lo hizo para que no llegara tarde a la escuela. Sin embargo, debajo de las sábanas se encontraba otra waifu llamada Mone. Shion malinterpretó la situación que estaba pasando, pero en realidad Mone solo se había confundido de cuarto cuando regresaba del baño. Y por si no fuera poco, apareció otra waifu en escena llamada Mane, quien estaba viendo que el prota se desveló estudiando hasta tarde, contándole a sus hermanas que el video que subieron bailando ya se había hecho viral y consiguieron nuevos seguidores, haciendo que todas se emocionaran. Mone le hace burla a Itsuki con que vive con 3 hermanas famosas, cosa que no le dio para nada importancia, revelándonos que Mane, la mayor de las 3 hermanas, es su primer amor, poniéndonos en contexto de cómo llegó a esa situación. Pues resulta que hace un mes, Itsuki se encontraba buscando un libro para poder estudiar para los exámenes de su universidad, y como estaba agotado en todas las librerías, lo pudo conseguir en una que aún lo tenía disponible, pero otra chica igual lo había visto, pidiéndole de favor que se lo dejara. El prota se negó, ya que ese libro le era necesario para poder quedar en primer lugar en la universidad que aspiraba a hacer. Por parte de la chica le era necesario ese libro, ya que de lo contrario tendría que vivir separada de su familia si no pasaba su examen. El prota, al ver su situación, simplemente se lo termina dando, ya que lo necesitaba más ella. La waifu, confundida, no entendía lo que estaba pasando, así que le pregunta si está libre en ese momento, yendo a una cafetería en donde se pusieron a leer el libro muy juntitos. Aunque Itsuki estaba muy nervioso por ese motivo, pudo ver en el libro los problemas en los que había fallado en su prueba, enseñándoselos a la waifu. Ella, impresionada, le pide de manera tierna que le enseñara, cosa que se negó a hacer el prota porque tenía que estudiar, explicándole que como su madre está sola, se está esforzando para poder entrar a una buena universidad y entrar a un buen trabajo. Además de que le hizo una promesa a la chica que le gustaba. La waifu le pide que ambos se esfuercen para poder lograr sus objetivos. Itsuki, por su parte, al recordar que la waifu le dijo que ese examen determinaría si se quedaba a vivir con su familia o se iba a ir, acepta enseñarle como agradecimiento. Eso hizo que la waifu en verdad se pusiera muy feliz, dándole las gracias abrazándolo, pero al darse cuenta de lo que estaba haciendo se disculpa, comentándole que tenía ese hábito por sus hermanas, revelándole que tiene 3 hermanas y enseñándoles una foto. Cuando ambos salieron del café se encontraron con Mone preocupada, ya que estaba buscando a Shion porque no le respondía a los mensajes. Shion se disculpa mencionándole que estaba estudiando con este chico. Mone de la nada se le acercó mucho al prota porque se había sonrojado, haciéndole burla por eso. Shion le pide que disculpe a su hermana y se termina yendo a su casa, no sin antes agradecerle por todo lo que le había enseñado, estando segura de que así pasaría su examen de admisión. Dejando eso de lado, pasando varias semanas, la madre de Itsuki lo manda a llamar para comentarle algo,
pues resulta que las hermanas iban a quedar a vivir en la casa de Itsuki, cosa que lo tomó por sorpresa, haciéndosele mucho ya que no estaba acostumbrado. La madre le menciona que desde que su esposo se fue, ellas los han ayudado demasiado, y como sus padres se fueron de trabajo al extranjero, les ofreció su ayuda como agradecimiento. Sin embargo, las hermanas les mencionan que en realidad son 3, y la tercera hermana se llamaba Mane, presentándose ante todos por su nombre de pila. Itsuki nos cuenta que desde que las 3 hermanas comenzaron a vivir con él, su vida dio un cambio completamente, ya que no era lo mismo. Por lo que mientras este estaba acostado en el sofá viendo el último video que hicieron las hermanas en donde se hicieron virales, Amane lo fue a ver para preguntarle si se había quedado dormido en el sofá. Esto sorprendió mucho al prota porque no se lo esperaba para nada, comentándole que se había levantado temprano para poder estudiar. Cuando de momento va llegando tanto Shion y Mone dándole los buenos días a ambos. Amane por su parte estaba conmovida de lo mucho que Itsuki se está esforzando en sus estudios, por lo que quiere hacer algo por él. El prota nos revela que Amane es su primer amor que tuvo durante su época de secundaria, y aunque solo hablaron por un poco tiempo, no han vuelto a mencionar nada sobre lo que pasó ese día. Las hermanas estaban conversando sobre el objetivo que tiene el prota al siempre estar esforzándose en estudiar, pensando que le incomodaría que hablaran de ese tema enfrente de él, cosa que no era el caso, ya que era bien sabido todo lo que estaba haciendo Itsuki. Cuando de momento Amane tenía que atender una llamada, las hermanas inmediatamente sabían que él estaba llamando a ese chico, comentándole a Itsuki que últimamente Amane se la pasa hablando en celular con un chico, cosa que desmotivó por completo al prota. A Mone se le hizo algo adorable eso, describiendo que Itsuki estaba viendo su video que habían hecho viral. Mone sabía que eran muy populares, hablando en términos que ni tanto Itsuki y Shion entendían, así que no le hacen caso porque solo era una niña, cosa que enojó mucho a Mone. Dejando su helado, Amane le pide a Itsuki que la acompañara a una cita de compras, cosa que como era de esperar se aceptó sin ningún problema. Pues resulta que como la madre de Itsuki se fue de viaje de negocios, a Amane se le hizo buena idea hacer las compras de esos 3 días que no iban a estar. Al prota, con tal de estar junto con su enamorada, no hizo ninguna pregunta, haciéndosele raro que cuando llegó a su casa no hubiera recordado nada sobre él, haciéndosele algo normal, ya que en esa ocasión solo hablaron un poco. Sin embargo, tenía muchas ganas de querer preguntarle a su enamorada todas las dudas que tenía, por lo que volviendo al presente, la waifu le pregunta a Itsuki qué quiere que le prepare esa noche, ya que de alguna manera quiere compensarlo por el esfuerzo que está poniendo en sus estudios. Este le dio un ataque de ternura por lo hermosa que es la waifu, diciéndole lo que quería de comer. El prota en ese momento notó que Mane tenía un colgante en su celular. Ella se lo confirma, diciéndole que ese colgante se lo regalaron sus hermanas cuando eran pequeñas, así que aunque cambie de celular siempre lo tiene con ella, cosa que Itsuki se le hizo muy conmovedor. Por lo que mientras iban caminando por los pasillos, Itsuki quiere lucirse un poco con su enamorada, queriendo bajarle del estante algo que no pudiera alcanzar, y cuando estaba a punto de hacerlo, Amane lo detiene ya que había encontrado otro abajo que estaba mucho mejor, haciendo que ambos quedaran muy cerquita, alejándose de momento. Amane se disculpa ya que pensó que estaba con sus hermanas, sonrojándose por eso, cuestión que se le hizo muy tierno al prota. Después de que hicieran las compras, se dirigieron a la caja registradora para poder pagar, pero la waifu a la hora de sacar su monedero se dio cuenta que su celular no estaba en su bolsa. Lo de menos era su celular, lo que en verdad le importaba era su colgante. El prota sin pensarlo se fue rápidamente a buscarlo sin perder el tiempo, buscando a cada uno de los lugares en donde habían ido, queriendo evitar a toda costa que su amada se deprimiera, pero para su mala suerte no logró encontrar nada, preguntándole al cajero si se encontraban las cosas perdidas, pero no fue el caso, disculpándose con ella. Amane le menciona que no tiene por qué disculparse, ya que fue culpa suya por haberlo perdido, dándole las gracias por tomarse la molestia de haberlo buscado. El prota no estaba conforme con haberle fallado a la waifu, sabiendo que tendría que disculparse con las hermanas por eso. Sin embargo, Itsuki comenzó a buscar en la cesta donde tenían las cosas que habían tomado, encontrando en ese momento su celular. Pues resulta que la waifu en un descuido había metido su celular en la cesta sin darse cuenta, aliviándose de que no hubiera perdido su colgante. Dejando su helado, ambos se van de regreso a casa. Itsuki no pudo evitar preguntarle con quién estaba hablando esa mañana. Ella, con una mirada coqueta, le deja en claro que es un secreto, pero al ver que se trataba de Itsuki, le revela que estaba hablando con alguien con quien van a colaborar con su próximo video, haciendo que el prota se despreocupara de que fuera algún chico. Al llegar a casa se encontraron con Mone, quien Itsuki le reclama por no haberlos acompañado a hacer las compras. Mone le dice que no quería ir, además de que ella se encarga de cocinar en la casa, haciendo diferentes tipos de platillos que en verdad estaban quedando muy deliciosos. Pero por accidente Itsuki tomó un vaso de agua que resultó ser de Mone, quien le reclama por haber sido muy descuidado. Dejando su helado, Itsuki se encontraba estudiando en su cuarto, aunque aún tenía algo de hambre, cuando de repente Mane toca su puerta ya que quiere agradecerle por haberle ayudado. Este se imaginó que se le iba a agradecer de otra manera, pero en realidad había preparado algo y se lo estaba dando de comer en la boca,
Así que mientras el par de tordolitos estaban coqueteando, entró Shion a la casa de manera muy triste, resultando que le habían roto el corazón. Al día siguiente, cuando el prota se estaba levantando, Mone lo termina asustando ya que se encontraba justo enfrente de este. Y Tsuki le deja en claro que no debe de meterse a su habitación sin su permiso. Eso no le da para nada importancia a Mone, preocupándole más que su hermana estaba deprimida desde el día de ayer y no quería hablar sobre lo que le pasaba, pidiéndole ayuda a Tsuki para que le diera una lección al chico que le había rechazado. Sin embargo, Tsuki se rehusó a ayudarle porque aparte de que no era lo correcto, tenía el tiempo limitado porque tenía que estudiar. Mone lo comprende, pero le sigue preocupando el hecho de que Shion no quisiera hablar sobre lo que le pasaba incluso con ella, por lo que sin opción alguna, chantajea al prota con que publicará una foto en donde Tsuki le estaba agarrando su gran trama a Shion, si no accede a ayudarle, cosa que no le dio importancia al prota porque eso afectaría más a Shion que a él. Pero Tsuki notó que si Mone, quien por lo regular lo trataba muy indiferente, le estaba pidiendo ayuda, es porque se trataba de algo muy grave. Luego de ello, ambos van a desayunar, encontrándose con Amane, quien les da los buenos días. Y por otro lado estaba Shion, quien solo se encontraba en silencio. Amane le comenta a Itsuki que Shion se transfirió a su misma preparatoria, estando aliviada de que estuviera a su cargo, por lo que después de desayunar, ambos van camino al colegio. Pero Tsuki notó un silencio incómodo, ya que usualmente Shion es quien no para de hablar cuando están juntos, así que le pregunta si este camino es igual al que tomaba en su antigua escuela. Ella le menciona que no es el caso, ya que antes se hacía 2 horas para llegar a la escuela, estando un poco alegre de que hubiera pasado su examen de admisión, ya que de lo contrario no hubiera podido ir a vivir con sus hermanas. Itsuki le pide que mantenga en secreto que viven juntos, para no ocasionar problemas o malentendidos. Shion lo entiende, pero en realidad le daba igual esa cuestión. Al llegar a la escuela, ella se presenta ante toda su clase. Todos estaban muy emocionados de conocerla, ya que la seguían en redes sociales, acoplándose rápidamente a tener amigos, cosa que impresionó mucho al prota, ya que ni él pudo hacerlo de esa manera. Y eso es porque se dedicaba completamente a estudiar, notando que a pesar de que se fueron juntos a la escuela, la distancia se estaba volviendo cada vez más grande entre ellos. Por parte de Mone, le envió un mensaje al prota para ver si pudo descubrir por qué Shinon estaba deprimida, cosa que no había hecho, esperando la oportunidad perfecta para poder preguntarle eso. Pero, por más que esperó el momento perfecto, sin darse cuenta las clases ya habían terminado, así que mejor opta por irse a su casa, pero justo cuando iba saliendo terminó chocando con Shion. Itsuki le pregunta por qué no se había ido. Ella le revela que tuvo que pasar a la sala de profesores por unos documentos, haciéndosele algo triste que Itsuki no tuviera amigos con quien irse de camino a casa, por lo que cuando estaba a punto de preguntarle sobre por qué estaba deprimida, vinieron una chica a saber a Shion porque la habían reconocido por redes sociales. El prota, al ver que no podía hacer nada al respecto, opta por mejor irse. Mientras el prota iba de camino a casa, se encontró con Mone, quien lo jala para que le acompañara a hacer su investigación, revelándonos que como no confía en él, tiene que hacerlo por su propia cuenta. Resulta que como descubrió que Shion en realidad no baja en la estación en donde está la casa de Tsuki, más bien se baja en otra estación que está un poco más lejos, pidiéndole que la siguiera para que pudieran ver a dónde iba su hermana. Pero sin importar el esfuerzo de ambos por seguirla, la terminaron perdiendo de vista. Y como iban pasando otros estudiantes de secundaria de la zona, Mone le pide que la esconda por un momento, y cuando se fueron las estudiantes, le pide a Tsuki que se separen para que puedan encontrar a Shion lo más rápido posible. Esta, aunque al principio no estaba de acuerdo con eso, accedió a la idea no creyendo que se iba a encontrar a Shion en un parque, pero sorprendentemente se la terminó encontrando en ese lugar, sentándose en una banca del parque. Sin más por decir, la terminó saludando. Ella se sorprende de encontrárselo en un lugar que no es su zona, deduciendo al instante que la estuvo siguiendo, pero le dejan claro que Mone lo había traído a ese lugar, ya que desde ayer estaba deprimida y preocupada por algo, preguntándole directamente qué es lo que le pasaba. Ella le comenta que solo es nostalgia la que está sintiendo, ya que el día de ayer tuvo una fiesta con sus antiguas amigas, y el hecho de saber que esos días donde se reunían ya no iban a ocurrir más, hizo que se pusiera muy triste. Itsuki no entendía a lo que se refería porque no tenía amigos, pero a Shion se le hizo considerado que el prota se preocupara por ella, llamándolo amable en ese momento y gustándole las personas así. De todas formas, Shion se sentía más aliviada de poder sacar lo que tenía dentro, no queriéndoselo contar a sus hermanas, ya que las iba a incomodar de alguna forma. Este le dice que está bien, ya que su primer día de clases ha sido aceptada por todos, y él le menciona que solo se está esforzando para encajar en la clase, además de que él mismo le pidió que no descubrieran en la clase que son cercanos, pero al parecer lo malinterpretó por completo. Todo eso lo terminó escuchando Mone, alegrándose mucho de que Itsuki fuera a consolar a su hermana, ya que a pesar de que es un chico muy frío, tiene su manera de ser considerado con los demás, reuniéndose todos para poder irse a casa. Todos vuelven a casa y tienen una velada muy acogedora. Sin embargo, cuando el prota estaba dormido en su habitación como de costumbre, Mone nuevamente se había acostado en su cama.
Mona nuevamente se había confundido de habitación y terminó al lado de Itsuki como de costumbre, enojándose aunque ella fue quien tuvo la culpa. Por ese incidente, Itsuki ya no pudo dormir más esa noche y salió algo tarde de su casa para la escuela, dándose cuenta que no conoce mucho sobre Mone, cuando de repente se la terminó encontrando en la calle con ropa casual, sabiendo que quizás igual estaba un poco retrasada para su escuela, y aunque la llamó para poder hablar con ella, Mone simplemente no lo escuchó entrando a un centro de videojuegos. Como era de esperarse, eso era muy malo, ya que estaba dando a entender que Mone se estaba saltando las clases, por lo que decidió entrar solo para decirle algo y luego irse. Pero se encontró con ella jugando un juego de zombies muy entusiasmada, y cuando notó la presencia del prota sin perder el tiempo se fue rápidamente, cosa que Itsuki no permitió, preguntándole por qué se estaba saltando las clases. Mone sin más remedio accede a contarle todo, pero con una condición, y es que se tomaran fotos en una de las cabinas fotográficas que estaban por la zona. Ambos comienzan a hacer las poses que la máquina les estaba indicando, pero como les decía que se tenían que abrazar, Mone no iba a permitir que sucediera. En eso se terminó tropezando, acercándose mucho al prota y ese le tocó por accidente su pequeña trama. Saliendo de la máquina de fotos, este le dice si no va a seguir tomándose fotos con las poses que les indicaban, pero ella por lo regular le deja a sus hermanas que hagan las demás poses. Luke confundido le pregunta cómo le hace cuando está con sus amigos, pero Mone le revela que no tiene amigos, y como tenía las fotos de la máquina, ahora era cómplice de sus travesuras, no dando la opción para que le contara a Mane sobre eso. Cuando al momento uno de los encargados del arcade había reconocido que ambos eran estudiantes, preguntándoles por qué no estaban en la escuela. Itsuki, presionado, solo se disculpa y toma de la mano a Mone para que se fueran corriendo. Este le pide que no parara, porque de lo contrario los iban a detener. Pero a tan solo pocos metros de correr el prota ya estaba muy cansado, cosa de la cual se dio cuenta Mone, haciéndosele gracioso eso, sabiendo que no tiene nada de condición física Itsuki, solo por estar sentado estudiando todo el tiempo. Itsuki lo sabía, aún así logró salvarlos de una buena regañada, sabiendo que no los iban a poder encontrar, yéndose a la parte trasera de la zona de videojuegos. Un poco más tranquila las cosas, este le pregunta qué estaba haciendo en un lugar como ese, pidiéndole que se lo dijera, ya que le prometió que si se tomaban fotos en la cabina con ella diría toda la verdad. Mona estaba dudando mucho sin contarle la verdad a Itsuki, mencionándole que no tiene por qué ocultárselo, ya que viven juntos y tarde o temprano se tenía que enterar, revelándole que no puede ir a la escuela, cosa que explicaba muchas cosas, ya que siempre que regresaba a casa, ella siempre estaba presente, no cuestionándose por qué estaba ahí. Mone le pidió a sus hermanas que no le contaran nada a Itsuki sobre lo que le pasaba, pero resulta que cuando Mane y Shion ingresaron a la escuela, eran estudiantes modelos increíblemente populares entre todos, y cuando ella entró se esperaba lo mismo, cosa que no le gustó para nada ya que tenía esa presión constante de seguir el paso a sus hermanos, por lo que decidió ya no ir más a la escuela, sabiendo que su problema no era para nada importante comparando con el de los demás. Itsuki la comprende en cierto aspecto, ya que se sintió de la misma manera cuando su padre falleció, cerrándose su mundo hasta que fue salvado por Amane, por lo que le menciona que no es un problema insignificante, ya que ella es la única que puede entenderlo, pidiéndole que no se preocupara, ya que se ocupará de enseñarle todo lo que sea necesario. Mone sonrojada le menciona que ya iba a regresar a su casa y le pide que se fuera a la escuela, disculpándose por haberle involucrado en cosas que no le incumbían. Mientras le acariciaba la cabeza, le pide que no se preocupe. Mone, por su parte, cuando regresó a casa, inmediatamente se fue a posar en su cama, recordando la pequeña cita que tuvo con el prota y sonrojándose por eso. Y hasta aquí, tenemos un resumen del manga de Kimi no Koizou. Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradezco mucho que le den mucho apoyo a este video. Dejando tu like y comentario, en verdad me estarían apoyando mucho. Y mucho, chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Hiroshima. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente.